Saludamos deseando que Dios les bendiga. Vamos a tener un repaso en este video sobre una lección de este módulo que tenemos como la Escuela Bíblica Crece, que está disponible en la página de internet de www.redcrece.org. Así que vamos a ver en esta lección sobre los atributos de Dios. Es la tercera lección y vamos a considerar 3 de estos atributos. Recordemos que conforme conocemos a Dios, nuestra oración cambia. A veces oramos como si no conociéramos a Dios, como si nos olvidáramos que Él conoce todas las cosas o que Él puede hacer todas las cosas. Y debemos de orar cada vez más como conociendo a Dios. Y nuestra adoración también cambia. Nuestra confianza en Dios se fortalece, descansamos más conforme conocemos a Dios más. Y nuestro carácter, por lo tanto, es también transformado. Recordemos que los atributos de Dios son aquellas características o perfecciones de Dios que son inherentes a su divinidad. Esta palabra inherente significa que son propias de su divinidad o inseparables a esta, las cuales son reveladas por las Escrituras y manifiestas en sus obras. Estos atributos de Dios se manifiestan por igual en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver primeramente el atributo de la omnisciencia, es el noveno atributo de Dios de los que hemos repasado en estas lecciones. El atributo divino de la omnisciencia se refiere al conocimiento perfecto, absoluto e inmediato que Dios tiene de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Job, sabiendo o conociendo este atributo de Dios, él oró y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjense cómo en esta oración Job habló de dos atributos. Conozco que todo lo puedes, ese es el atributo de la omnipotencia que vamos a ver en un momento. Y también dijo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aún los pensamientos nuestros son conocidos por Dios. Por esto, comprender la omnisciencia de Dios nos lleva a vivir en fe. Cambia nuestra oración sabiendo que Dios conoce aún nuestros pensamientos. Por decirlo de alguna manera, debemos aprender a orar como a corazón abierto, como diciéndole: Señor, yo he pensado tal y cual cosa, he tenido esto en mi corazón, he tenido tales recuerdos, tales sentimientos, he deseado hacer tales cosas. Dios conoce nuestro corazón, pero debemos nosotros pedirle que Él nos conozca, que Él nos escudriñe. También el conocer el atributo de la omnisciencia nos debe llevar a un verdadero arrepentimiento. Fíjense cómo oraban los hombres de Dios que escribieron la Biblia. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aún los hombres de la Biblia oraban diciendo: Señor, conoces tú mi torpeza y mi pecado, es decir, mi ofensa, no te son ocultos. Cuánto más nosotros debemos de tener un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Y también nuestra confianza debe de subir sabiendo que Dios conoce todas las cosas. Dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Con base en esos pensamientos que Dios tiene de nosotros, debemos descansar. Dios no solo ve nuestro presente, sino ve nuestro futuro. Él conoce nuestro pasado, pero Él ve nuestro futuro, y en eso que Dios conoce, debemos nosotros descansar. El siguiente atributo es la omnipotencia. Este atributo nos dice que Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa de acuerdo con su voluntad y su naturaleza. En Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Como sucedió con Abraham, el hecho de conocer la omnipotencia de Dios debe llevarnos a andar delante de Él y de ser
perfectos, es decir, de andar en el camino de la perfección, sabiendo que Dios lo puede hacer todo. Él puede humillar al altivo, puede exaltar al humilde, Dios puede abrir las ventanas de los cielos, Dios puede cerrarlas, Dios puede hacer cualquier cosa conforme a su propósito. Él puede tener misericordia y Él puede ejecutar sus juicios. Con ese conocimiento debemos andar nosotros delante de Dios en el camino de la perfección. Hay algunas preguntas cuando se revisa este atributo de la omnipotencia que las personas hacen. Por ejemplo, dicen, ¿por qué dicen que Dios todo lo puede y al mismo tiempo dicen que Él no puede mentir o hacer otro tipo de injusticias? Pero recordemos que el atributo de la omnipotencia dice que Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa de acuerdo con su voluntad y su naturaleza. Dios no puede hacer algo en contra de su naturaleza. Por ejemplo, el atributo de la verdad. Dios no puede hacer algo contra el atributo de la verdad o contra su atributo de santidad. Todo lo que Dios hace es justo, es santo y es verdadero. Hay otra pregunta que algunas personas se hacen y dicen, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita el sufrimiento en el mundo? Bueno, recordemos que Dios había anunciado desde antes que el hombre pecara las consecuencias del pecado. Dios le dijo a Adán, si tú comes del fruto del árbol que te he mandado que no comas, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que encontramos entre la vida y la muerte? El sufrimiento. Entre la vida y la muerte está la enfermedad, está el debilitamiento, está la aflicción. Y aún la tierra fue maldecida por causa del pecado. Así que lo que hoy enfrentamos es lo que Dios había desde antes anunciado como consecuencia del pecado del hombre. Con todo, Dios ha querido quitar el sufrimiento de la tierra, pero para esto debe tratar precisamente con la causa de ese sufrimiento, que es el pecado. Para esto Dios envió a su Hijo al mundo para pagar el precio de nuestro pecado y para que se anuncie el arrepentimiento en todas las naciones. El arrepentimiento no solo es decir a la gente has hecho mal, sino decirle que Dios está dispuesto a perdonarle, que Dios ha querido pasar por alto los pecados de nuestra ignorancia y nos ha concedido perdón, gracia y misericordia por medio de Jesucristo. Y esto es importante para que todas las personas podamos proceder al arrepentimiento. Pero a los que no se arrepientan, Dios los juzgará por sus pecados y limpiará la tierra de todo pecado. Entonces establecerá Dios su reino en la tierra, en la cual habrá justicia y habrá paz. Verdaderamente Dios ha querido quitar de la tierra el sufrimiento por causa del pecado. Y por esto es que el Evangelio es predicado en todas las naciones. Vamos a terminar con este tercer atributo de la omnipresencia. Este es el atributo divino por medio del cual Dios está presente en todas partes. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Así que no podemos ocultarnos de Dios. Y aunque nos vayamos a algún lugar lejos, ahí está Dios. Sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿En dónde estamos nosotros? No solo en un lugar físico, sino en qué situación estamos. Dios está allí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios está donde estamos nosotros. En cualquier situación que estemos enfrentando, sea difícil o sea quizá una situación de paz, Dios está ahí para ayudarnos, pero también para
mirar cómo actuamos. Como atributo divino, la omnipresencia solo le corresponde a Dios. No podemos atribuirla a otras personas o seres. Los ángeles, aunque son seres espirituales, no pueden estar en todas partes. Ellos son limitados, por eso no podemos orar a ángeles y atribuirles el don de la omnipresencia. Los santos hombres de Dios que ya están con Cristo, que ya murieron, no pueden estar en todas partes ni acompañarnos en la tierra. Sus almas siguen siendo limitadas y no podemos orar a ellos, y menos podemos orar a ellos como si supieran lo que nosotros vivimos, atribuyéndoles los dones de omnipresencia y de omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. No, estos atributos solo le corresponden a Dios. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros porque es omnipresente. El Señor Jesús dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Con quién iba a estar? ¿Con Pedro en Jerusalén? ¿Con Juan en la isla de Patmos? ¿O con Pablo en Roma? Bueno, con todos, porque Él es Dios, y los atributos de Dios se manifiestan por igual en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros oramos a Dios porque Él es omnipresente, porque Él es omnisciente, conoce todo lo que vivimos, y porque Él es omnipotente para actuar, para hacer todo conforme a su voluntad y a su naturaleza. Por esto es que oramos a Dios, por esto es que confiamos en Dios, por esto es que Esteban, cuando moría, él oró al Señor Jesús y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque Él es Dios. Por eso nosotros oramos al Padre y al Espíritu Santo. Nosotros oramos en el Espíritu Santo porque Él es Dios. Así que conocer los atributos de Dios nos ayudará a vivir una fe cada día más bíblica, conforme a la voluntad de Dios. Sigamos repasando los atributos de Dios, sigamos repasando los fundamentos doctrinales. Recuerden que están disponibles en la página. Que el Señor les bendiga y nos permita crecer en el conocimiento de Él.